Nuestra peculiar forma de implantación neoliberal fue dirigida por el Estado, manteniendo controles monopólicos en empresas privadas y públicas, impidiendo la competencia, haciendo una especie de administración de la apertura de una economía cerrada, lo cual condujo a graves consecuencias económicas. Es decir, la forma de implantación neoliberal peculiar al caso mexicano tuvo consecuencias dramáticas desde el punto de vista de generar una economía poco competitiva, poderes fácticos formidables y un estado de una ineficacia monumental. Entonces, eso es una dimensión de los procesos. Inicia desde los años 80 y llega hasta acá y trata de cerrar su ciclo, digamos, con las reformas llamadas estructurales de Peña Nieto, que no son estructurales, son unas reformas que tratan de cerrar el ciclo neoliberal en un momento muy poco propicio a nivel internacional, pero que de alguna forma constituye la culminación de un largo proceso en ese terreno de transformación económica. Segundo, vivimos también el agotamiento de la forma peculiar de la democratización mexicana, que también hay de democratizaciones a democratizaciones, no todos los procesos son iguales. En el caso particular de México, se trata de una democratización por accidente, diría yo, es decir, inicia con una alternancia en el poder del 2000 no prevista, no planeada, no calculada por el propio Estado autoritario, como sucede en Chile también con Pinochet, que piensa que va a ganar un referéndum, ¿no?, específico, y por tanto ese tipo de transiciones accidentales, no negociadas realmente entre los actores políticos, conducen, digamos, a un proceso en donde el régimen autoritario tiene una gran capacidad de administración de la transformación, ¿no? Es decir, donde el régimen autoritario mantiene enclaves de poder formidables que hacen que la democratización sea sumamente precaria. En el caso de México en particular, el régimen del PRI, el PRI como partido, como institución, conserva el control del Senado, ve una gran presencia en la Cámara de Diputados, la mayoría de las gobernaturas, la inmensa mayoría de los gobiernos municipales. Tenemos un PRI que no se fue nunca del poder, por lo consiguiente, pero más importante aún, un PRI que triunfa culturalmente en el periodo de transición, porque últimamente las formas en que se ejerce la política, los lenguajes, los procedimientos, los métodos que el PRI ha creado a lo largo de decenios de ejercicio del poder son asumidos por los partidos de oposición, son aceptados, tolerados socialmente, y por tanto lo que tenemos es la priización de todos los partidos y no al contrario una democratización de la vida política. Entonces tenemos una transición extraordinariamente conservadora, porque últimamente solo toca el aspecto de la competencia electoral, pero no toca el corazón del Estado, ni mucho menos el corazón de la cultura política. El tercer proceso que quiero mencionar es algo que les llamamos vagamente y de una forma que no sé si nos ayuda de alguna manera a la globalización, pero el elemento de la globalización que quiero retomar, porque ha tenido consecuencias dramáticas para el país, es la globalización específica del mercado del narcotráfico. La manera concreta en que este proceso se produce en estos años del neoliberalismo, de la democratización, conduce a que México se convierta en un país estratégico dentro de ese mercado. Estamos junto al mercado de consumo más grande del mundo y somos por consiguiente un país de tránsito y de producción también en pequeña escala de la droga, bueno, no tan pequeña, pero pequeña en comparación con el tamaño del mercado. Y por consiguiente, políticas de control de la producción de droga y de las formas de su distribución en el Cono Sur impactan en México. O sea, no podemos aislarnos de ese contexto internacional, y eso le otorga al país una preponderancia extraordinaria global, no solamente regional, y se convierte en México en un país esencial para el comercio internacional de drogas. Por tanto, la cantidad de dinero que circula aquí, el carácter estratégico del paso, etcétera, convierte el narcotráfico en un negocio mucho más importante desde el punto de vista estratégico, económico, que lo que fue antes. Entonces coinciden esos tres elementos. Bueno, rápidamente paso a decir que estos tres procesos vistos en su conjunto lo que hacen es romper muchos de los mecanismos que articulaban a la sociedad en lo profundo de la sociedad, ¿no? Reglas establecidas son trastocadas por estos tres procesos. El neoliberalismo rompe ciertos patrones de seguridad en el empleo, se reduce
grupo de los trabajadores que goza de prestaciones, seguridad laboral, etcétera, aumenta la precariedad, tenemos un panorama, digamos, muy distinto, gracias a los monopolios sindicales que en México prevalecen y que están aliados al PRI, un sector de los trabajadores logra conservar la estabilidad en el empleo, una serie de prestaciones, etcétera, a costa en gran medida de los demás, de manera que el viejo corporativismo construye una serie de clientelas específicas muy conservadoras, porque lo que buscan muy comprensiblemente es la preservación de aquellas ventajas conseguidas en la época en que las corporaciones significaban una relación especial entre el Estado y sectores de la sociedad. Por ejemplo, las prestaciones de que gozan los trabajadores petroleros o trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad son verdaderamente excepcionales en el contexto nacional. Lógicamente nadie quiere perder esas ventajas, no son sostenibles económicamente en la situación como estamos, lógicamente hay un intento de preservación, y así como hay un intento de preservar esas ventajas, todo el mundo trata de conservar lo que ganó en la época anterior, y por tanto, dado conservan una fuerza política formidable esas corporaciones, lo que tenemos, insisto, es que hay un desplazamiento del interés público hacia la preservación de los privilegios y no necesariamente a la universalización de los mismos. Este es un factor que me parece esencial porque no lo entendemos en México. Yo he discutido muchas veces con varios colegas que se dedican a la política social, que hablan de un Estado social en México que nunca hubo, o sea, de una mitología increíble. Las grandes instituciones del Estado mexicano, el Seguro Social, o sea, oigan compañeros, ¿a cuánta gente benefició el Seguro Social en particular? ¿Cuántos afiliados tiene el ISSSTE? ¿Se dieron cuenta de que eso fue siempre parcial? Nunca hubo estado de bienestar en México, no hubo un régimen de bienestar, hubo una parcialidad, especificidad. El gran éxito del Estado mexicano fue convertir a un grupo de trabajadores, solo un grupo, numeroso, pero sin finalmente un grupo pequeño, en los que accedían a estos derechos, mientras los demás eran desplazados de los mismos, y este proceso se agudiza en los años recientes. Por supuesto, entonces, lo que tenemos no es un estado de bienestar, sino de falta de él, y por tanto, lo que el Estado mexicano en esta época de transición generó, el Estado mexicano, digo, independientemente si gobernó el PRI o el PAN, fue un régimen especial de una nueva relación entre el Estado y la sociedad en medio de la fragmentación creada por el neoliberalismo, que es una relación nueva que se funda en la famosa política social focalizada. No es un caso único el de México, todos los países del mundo han implantado ese tipo de políticas. Tal vez México fue uno de los primeros en desarrollar esta tecnología de la relación entre el Estado y la sociedad, que es una relación particular. Piensen ustedes que no es un derecho universal. El recibir una beca, el recibir oportunidades, o como se llama ahora, el subsidio a los pobres, no es un derecho universal, es una política específica. Se designan poblaciones. ¿Quién es el pobre? Yo escojo a los pobres, los defino de tal manera, son los que llenan las características ABCD, están localizados en las áreas ABCD, y por tanto yo defino poblaciones. Mi relación con esos señores es de poblaciones. Yo manejo poblaciones, no manejo actores sociales con derechos, yo manejo a sujetos dependientes de mi propia política. Y esta forma de relación, por supuesto, crea una forma de relación entre el Estado y la sociedad que yo le llamo particularismo generalizado. ¿Por qué particularismo? Porque se trata de una relación particular, no es una relación general. El Estado contigo, tú pobre A, que recibes y seguirás recibiendo mientras sigas siendo pobre con tales características y mientras cumplas con las condiciones que el programa te plantea, ¿no? Mandes a tus hijos a la escuela, vayas a la clínica de salud, etc. Bueno, todo esto, que ha sido estudiado muy bien, por cierto, aquí por Felipe Evia, nos indica precisamente un modelo de relación que no genera ciudadanía, sino genera clientelas. Y por más que el programa pueda estar definido en términos administrativamente neutrales, y que se diga está hecho precisamente para no ser clientelas, al final del camino genera clientelas. No pueden interpretarse sus efectos más que a través de los marcos culturales aprendidos, y por supuesto genera clientela. Si uno habla con los operadores, como lo ha hecho Felipe, si habla con los operadores de los programas, que crecientemente están conscientes de este efecto
político negativo de este tipo de ejercicios. Bueno, lo que quiero decir, y por cierto debo mencionar que cuando uno habla entonces de poblaciones y no de ciudadanos, debemos de recurrir a otro tipo de análisis de la política, cómo clasificarlas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, este politólogo hindú que se llama Partha Chatterjee, que justamente ha analizado la idea de las poblaciones, de cómo entender la política en la mayor parte del mundo, como dice él, no como una relación entre gobiernos y ciudadanos, sino entre gobiernos y poblaciones. Y esto implica necesariamente que el ejercicio de la política no se basa en derechos, sino en fuerzas. Y por eso también podemos entender mucho de lo que sucede en nuestro país, la hipermovilización de la sociedad en las zonas más pobres del país, le hace Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz. Hay un proceso de hipermovilización, carreteras tomadas, calles en las ciudades tomadas. Nosotros que vivimos en estas partes del mundo lo conocemos muy bien. Y la necesidad de recurrir a estas prácticas de protesta focalizada, radical, para negociar los asuntos más elementales, como pueden ser que se reconstruya un salón de clases, que se reabra la clínica de salud, que venga el profesor, etcétera, nos habla de cómo esta relación entre la sociedad y el Estado se particulariza, se fragmenta en montones de pedazos, que tienen que ser entonces administrados uno a uno, en donde la tecnología del Estado en esta relación tiene que ser esa capacidad de atención dispersa, multiplicada, ¿no?, en múltiples frentes. Por supuesto, se lo hace muy mal el gobierno, pésimamente. Lo que tenemos entonces es la latencia del conflicto en todas partes, porque nunca se resuelven los problemas de una manera integral, porque no hay políticas que lo tienen de manera integral, son emergencias que se resuelven una a una y nunca de manera completa, de manera que el conflicto se resuelve hoy pero reaparecerá mañana o pasado mañana, y vivimos entonces en esa situación de particularismo generalizado. Bueno, entonces, esto también expresa otro fenómeno que hemos comprendido poco en México, que es la fragmentación del poder que produjo la transición a la democracia. Verdaderamente se fragmentó. El efecto que tuvo fue acabar con el presidencialismo centralizado, trasladar poder a los gobernadores y a los alcaldes, un proceso que ya había iniciado desde los años 90, antes de la alternancia en la presidencia, pero que se radicaliza en este proceso de alternancia, y por consiguiente, en ausencia de un presidente todopoderoso y ante presidentes que no tienen ya el control del Congreso, lo que tenemos es el empoderamiento de los gobernadores, que además aprovechan una circunstancia que tampoco hemos entendido muy bien en México, que es la increíble debilidad y la nula institucionalidad de los partidos políticos. Cuando uno analiza la dimensión federal de la vida política, encontramos a partidos, bueno, hoy día divididos, hechos pedazos, pero que parecían partidos hasta hace un par de años, ¿no? De 1994 hasta el 2012, parecía que había partidos políticos dignos de ese nombre, por lo menos el PRD y el PAN parecían partidos. Bueno, la verdad es que parecían partidos en un nivel de la realidad mexicana, el nivel federal, y tenían alguna disciplina sus bancadas, alguna disciplina en el Parlamento, pero en los estados los partidos eran verdaderamente de una precariedad atroz. Por eso aquí en Veracruz, como ustedes saben, hay el PRD rojo, el PAN rojo, o sea, los partidos de oposición son comprables, no tienen estructura. En el caso más dramático tal vez el de Chiapas, donde los gobernadores, cada gobernador de Chiapas compra a todos los partidos, directamente a todos, no hay ningún problema. Pero si vamos estado por estado, observaremos lo mismo. En Oaxaca fue lo mismo, los gobernadores priistas de Oaxaca compraban los partidos de oposición completitos. Podemos ir a Guerrero, donde sucedió lo mismo, ¿no? Donde los gobernadores perredistas compraban a los priistas y a los panistas, y así sucesivamente podemos trasladarnos por el país y ver que los partidos de oposición no eran verdaderos partidos organizados con una cierta estructura y capacidad de funcionamiento parlamentario, sino que ahí los gobernadores lograron controlar a estos actores políticos locales y por tanto imponer un autoritarismo regional o estatal a la vieja usanza, independientemente de qué partido fue el gobernador. Entonces tenemos la preservación de ese autoritarismo a la vieja usanza,
mediante el modelo presidencialista, pero trasladado a lo estatal, con el gobernador como la máxima autoridad, la anulación total de la división de poderes, donde no hay congreso digno de ese nombre, donde el control del Poder Judicial es total, y por tanto la preservación de la estructura autoritaria. Déjeme decir una palabra sobre el Poder Judicial, porque en México, como no tenemos cultura democrática, no entendemos la centralidad del Poder Judicial. El Poder Judicial es fundamental en un régimen democrático porque es ahí donde se castigan los delitos y las desviaciones. Hay, digamos, dos instancias fundamentales: quien investiga los delitos y quien los castiga. Los que los castigan son los jueces. A nivel federal se hizo en 1994 una reforma de la Suprema Corte de Justicia. Se despidieron a todos los 21 miembros de la Suprema Corte, se designaron 11 nuevos miembros de la Corte, totalmente nuevos. Y desde ahí se implantó un sistema, el Consejo de la Judicatura Federal, se fueron nombrando nuevos jueces a nivel federal, procesos de capacitación. Y tenemos hoy un Poder Judicial Federal ligeramente profesional, más potable, algo que se parece realmente a un Poder Judicial autónomo, por más de que haya mucha corrupción y no se haya logrado realmente profesionalizar eso. Todavía hay relaciones familiares, grandes familias que controlan el acceso a la carrera judicial. Pero en los estados no se hizo nunca ninguna reforma de este tipo. Los tribunales superiores de justicia en los estados están conformados por los mismos ministros que fueron nombrados por los gobernadores a lo largo de los años. El Tribunal Superior de Justicia de cualquier estado es un ejemplo, por decirlo así, de cómo se heredan cargos en el Poder Judicial a políticos en desgracia, en retiro, compromisos diversos hechos con familias, con poderes fácticos, de manera que en los estados no existe un Poder Judicial autónomo, pero nada que se le parezca. Entonces, la explicación de por qué los gobernadores pueden convertirse en verdaderos gobernantes autoritarios, incluso más autoritarios que los viejos presidentes del PRI, es precisamente porque no hay nadie que los controle. No hay un Poder Judicial y no existe tampoco un Congreso que, independientemente de cómo esté conformado, no obedece al gobernador, ¿no? Esa es la situación efectiva. Entonces, estos déficits de la democratización mexicana explican el carácter profundamente conservador de este proceso, donde el autoritarismo para todo fin práctico sigue absolutamente vivo, y el regreso del PRI en 2012 lo que hace es culminar de alguna forma este ciclo, y con un gobierno que lo que busca es la restauración presidencialista, ¿no? Directamente. Su proyecto es restaurar un modelo de relación en donde el presidente vuelva a decidir por todos, para lo cual necesita mayoría parlamentaria, eso se buscaba ya por parte del PRI desde el 2012, y necesita un control mayor del Poder Judicial. Claro que uno puede decir, se han construido en la transición barreras, impedimentos a la reconstrucción total del autoritarismo presidencial, como es el IFE, o ahora INE, el IFAI y otras instituciones autónomas, Comisión de Derechos Humanos, que de alguna manera deben frenar la reconstrucción completa del sistema autoritario. La experiencia, sin embargo, nos ha enseñado que las instituciones autónomas son colonizables políticamente, los partidos se encargaron de colonizarlas. En este caso no es solamente culpable el PRI, lo es el PAN, lo es el PRD, se han repartido los pasteles de los organismos autónomos hasta desnaturalizar su función, de manera que la capacidad controladora de estas instituciones ha disminuido dramáticamente. Entonces tenemos, insisto, y debemos estar conscientes de ello, un Estado fragmentado, en donde el poder está fragmentado, donde no hay organismos funcionales del Estado, y donde el gobierno autoritario de los gobernadores y los presidentes, para poder funcionar, necesita que no haya una verdadera vigilancia del ejercicio del poder. En otras palabras, necesita que el sistema de corrupción sistémica que ha caracterizado históricamente el PRI continúe funcionando. No puede funcionar un régimen autoritario sin corrupción sistémica, a menos que sea un régimen militar, digamos, ¿no? Bien institucionalizado, como fue el caso de Chile. En Chile hay muy poca corrupción históricamente, incluso en la época de Pinochet, aunque Pinochet se robó algunos millones de dólares. Pero digamos, en general no había corrupción. Funcionaba muy bien porque funcionaba bien el aparato estatal, incluso antes de la dictadura. La dictadura mantiene cierta disciplina
Y en Chile la democratización transcurre con un Estado que más o menos opere, que siempre tuvo muy bajos niveles de corrupción históricamente hablando, y una cultura muy proclive, digamos, a la legalidad, ¿no? Una cultura leguleya, como dicen algunos. Pero no así en México, en donde la ley nunca fue respetada, donde la discrecionalidad del poder fue siempre la norma, donde la decisión última del presidente implicaba que se pasara por encima de cualquier regla. Entonces, esta corrupción sistémica hace que el gobierno, como institución operativa, sea increíblemente poco eficiente. ¿Por qué razón? Pues porque tiene que ser totalmente flexible, tomar decisiones y cambiarlas, favorecer a unos en vez de otros, obedecer órdenes súbitas por parte del soberano. De manera que un gobierno así es pésimo desde el punto de vista administrativo y operativo. No solamente se demuestran estas reglas internas, sino que además la ausencia de un servicio civil de carrera digno de ese nombre en el gobierno, aunque lo hay formalmente el gobierno federal, nos habla precisamente de que no permanecen los funcionarios, no aprenden, no generan dinámicas, prácticas, culturas de la acción que puedan dar lugar a un gobierno operativo. Esto de los gobiernos municipales es particularmente visible. Los gobiernos municipales son el nivel más precario de gobierno en México, son el eslabón débil del Estado mexicano. Ahí cada 3 años se cambian a toda la burocracia, es un desastre porque corren a todos los trabajadores que a su vez demandan laboralmente a los gobiernos entrantes, ganan las demandas. Todos los gobiernos municipales de México tienen deudas millonarias por conflictos laborales, porque cada 3 años se cambia a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el presidente municipal que llega tiene que repartir puestos entre todos aquellos que apoyaron sus campañas. O sea, toda esta idea de usar al Estado como mecanismo de pago de favores mutuos, justamente el estilo colonial casi, ¿no? Que te concedo esta parcela para que te cobres tus servicios y tus favores, sigue operando últimamente y es más transparente que nunca en el gobierno municipal. Bueno, todo esto, sintetizo, todo esto nos explica por qué el crimen organizado pudo penetrar tan fácilmente a los gobiernos municipales, particularmente, también a los gobiernos estatales. Y además encontró el crimen organizado con una ventaja adicional extraordinaria. La democracia precisamente los hizo indispensables a estos señores. ¿Por qué razón? Porque la democracia implica competencia electoral. Lo que sí es cierto, lo que sí logró la transición fue que haya elecciones competitivas. Eso es todo, solamente eso. Pero una elección competitiva, ¿qué significa? Bueno, pues que compite el que consigue más clientela electoral, el que convence a más gente, el que acarrea más aparato de tierra, digamos, y convence a los ciudadanos que los visite casa por casa, que les lleve regalos, etc. Las elecciones multiplicaron su costo, son más caras que nunca, no solamente desde el punto de vista del dinero que da el IFEX, sino del dinero que realmente se necesita para hacer una campaña electoral, que es infinitamente superior al del subsidio público. De manera entonces que tenemos a candidatos que carecen, digamos, de una carrera política propia, pero que hacen trabajo de base, como dicen los políticos operativos, que significa contratar aparatos, es decir, contratar gente que se dedica a hacer trabajo de tierra, que regala cosas, que hace cosas, que lo hace cotidianamente. Es carísimo mantener los aparatos electorales. De manera que cuando ustedes llegan a nivel municipal y ven la competencia entre partidos, pues resulta que los candidatos tienen que buscar su propio financiamiento. Por ejemplo, estamos ya entrando en una fase de campañas electorales. Pregunten ustedes, bueno, aquí el compañero nos puede platicar su experiencia, porque él fue candidato a del PT. Si le dieron algún dinero, cuánto le dieron, qué apoyo tuvo. Si él hubiera querido hacer una campaña de veras, hubiera tenido que pedir mucho dinero a mucha gente. Y una campaña digna de ese nombre, de acuerdo a la competencia electoral que hoy día tenemos en México. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues hay que hacer compromisos, hay que recibir el dinero de quien lo tenga, porque si no invierten, no ganan. Y si uno tiene que invertir y está uno desesperado y quiere ganar, pues hay gentes que lo pueden uno financiar, pero hay compromisos que cumplir. Particularmente en el nivel municipal, eso es muy claro. Tenemos ahí ese tipo de relaciones y el crimen organizado necesita, ya no lo puedo explicar aquí, pero por su lógica de funcionamiento necesita control territorial. De manera que el control territorial implica tener
una relación muy clara de subordinación hacia los gobiernos municipales. De manera que, para el crimen organizado, es una inversión muy buena la inversión en elecciones, sobre todo a nivel local y también estatal, como lo sabemos perfectamente en varios estados de la República. De manera que, como ustedes ven, se configuran todos los procesos macro que acabo de mencionar para explicarnos por qué estamos como estamos en general. En general. No explica los procesos macro el caso específico de Tlatlaya, no explica lo macro el caso específico de Iguala. Ahí tenemos que entrar a experiencias micro, explicaciones específicas, pero que responden o se insertan a estos grandes macro procesos. Lo que quiero decir, y con esto termino entonces, es que cualquier idea de reforma estructural que evite excesos de violencia como los que vivimos y que resuelva el problema de México, no puede entenderse como una reforma parcial, como una reforma de un pedazo del Estado, sino como una reforma radical de la estructura del Estado en su conjunto, que incluye el orden electoral. Es un orden electoral enfermo, un monopolio de partidos que garantiza la corrupción sistémica en las elecciones. No importa que tengamos elecciones muy limpias, no, ese ya no es el problema. El problema es que nos olvidamos que el financiamiento de las elecciones es el aspecto esencial. Y por más que nos dicen ahora que hay unas reglas estrictísimas que quien se pase de los límites será severamente sancionado, la experiencia que tenemos en los últimos 20 años es que eso no funciona. El año 2012 fue una vergüenza. Todos los candidatos gastaron 10, 20, 50 veces más que los límites y nada pasó. No pasó nada nunca. Fox se gastó muchísimo más. Todos han gastado muchísimo más dinero y nunca ha pasado nada. Y por supuesto estas son las consecuencias que vivimos hoy en nuestro país. Hay que insistir, sin embargo, en ese cambio de reglas, porque como están hoy, y dadas las circunstancias, y con partidos que no son partidos, sino aparatos, digamos, de distribución de negocios a nivel nacional, no podemos operar. Necesitamos partidos dignos de ese nombre. Y por supuesto romper el monopolio partidario sobre las candidaturas, que eso ha constituido una cárcel para la ciudadanía e impide que se pueda trabajar en una verdadera renovación de la clase política. Y por otro lado necesitamos crear un Estado de Derecho. Ustedes dirán, bueno, eso suena abstracto, ¿qué es eso, un Estado de Derecho? Suena muy liberal, ¿no? Muy conservador. Bueno, no hay democracia alguna que pueda existir sin Estado de Derecho, y eso significa que funcionen las instituciones. Nunca hemos tenido instituciones funcionales, particularmente las procuradurías de justicia tienen que funcionar y los poderes judiciales tienen que funcionar. Sin eso no funcionan ni los negocios, no funciona nada. No solamente no podemos proteger nuestras garantías, los empresarios no pueden tener predictibilidad en lo que hacen, los caseros no pueden rentar sus casas, los que prestan dinero no pueden tener garantía de retorno, los que compramos un carro no sabemos si es robado o no. Todo esto es Estado de Derecho, ¿sí? Y necesitamos un Estado de Derecho operativo y funcional. Pero si ustedes se dan cuenta, la primera clase afectada por un verdadero Estado de Derecho es la clase política, porque para poder tener una corrupción sistémica es importante que la justicia sea débil o políticamente manejable. En el momento en que exista una justicia que realmente opere como tal, la corrupción se vería severamente constreñida. Y es ahí donde entendemos por qué la clase política no quiere que haya una reforma fundamental del Estado de Derecho. Por eso en la coyuntura crítica que vimos hoy es increíble que nadie en la clase política haya tomado la iniciativa para acabar con el fuero de los políticos. El fuero de los políticos es una institución decimonónica en donde tenía sentido que se protegiera a los políticos de acusaciones arbitrarias del poder ejecutivo, simplemente para meterlos a la cárcel. Hoy día el fuero no es tolerable, no existe en estas circunstancias que lo explicaron en su origen en el siglo antepasado.